Bien, un cordial saludo. En esta nueva presentación voy a hacer un resumen muy rápido y muy general de los enfoques de análisis de política pública. Me voy a apoyar principalmente de una presentación general de el módulo del curso y haré la presentación de algunos videos que resumen de una forma magistral la temática para ya a estas alturas del curso no hablar tanto de las lecturas, sino más de estas propuestas que nos van haciendo diferentes actores. Entonces, les comparto rápidamente un video de introducción del profe Cobo y continuamos con cada uno de los enfoques. Incluso el enfoque que todavía se utiliza fuertemente en la administración pública colombiana es el enfoque secuencial. Esa referencia, esa relación al ciclo de política pública, al enfoque secuencial de política pública propuesto por Ladwell y adaptado a las necesidades de la administración pública, porque cuando yo estoy hablando de enfoques para el análisis de política pública, me estoy refiriendo es a una investigación básica sobre la vida de la política pública, el proyecto, el programa, la acción pública. Entonces, hacer análisis es un trabajo de investigación básica y no debemos confundir el análisis con la evaluación, aunque son primos hermanos. Entonces, la pregunta parte de un primer enfoque secuencial, pero también hay enfoques de redes, enfoques institucional, neoinstitucional, enfoques de prospectiva, enfoques de narrativa. Hay diferentes enfoques para trabajar el análisis de política pública. Cuando yo estoy hablando de análisis de política pública, al hacer referencia a un trabajo de investigación, el investigador construye sus equipos de investigación y define el enfoque, el método a seguir, los parámetros que va a atender en esa investigación que va a hacer sobre la vida de la política pública. El enfoque secuencial continúa utilizándose muchísimo en América Latina, muchos años después de la propuesta de Ladwell y de los aportes de Jones, a esa herramienta de análisis lo continuamos utilizando en políticas públicas. Lo que sucede es que los equipos de investigación y su director tienen la posibilidad de plantear ese enfoque, por ejemplo, secuencial, articulado a actores, a procesos, a redes de política pública. Entonces, ahí está lo importante de que cuando yo esté haciendo análisis de política pública, reconozca desde los inicios que el análisis se hace sobre políticas públicas realizadas, ejecutadas en lo posible, principalmente. Pero también existen otros enfoques, como el enfoque de prospectiva, que me permite proyectar el análisis de una política pública económica, por ejemplo, y referirme a Colombia 2050, proyectar qué podría pasar en política económica y social en Colombia en el largo plazo, más de 10, 15 años en el futuro. A ese tipo de enfoques para el análisis, como les comentaba, los denominamos enfoque de perspectiva. La importancia hoy, fundamentalmente, Graglia, un estudioso y un grupo argentino, propone unos enfoques relacionales para América Latina porque existe esta corriente que debate
si América Latina debe tener sus propias construcciones en términos de qué es la política pública, qué es el análisis de política pública, cuáles deberían ser los enfoques propios, autóctonos de la región y de nuestros países para hacer esos estudios, esas investigaciones en este campo tan importante de las políticas públicas. Lo que hoy está a la orden del día es estudiar, investigar sobre las políticas públicas. Entre otras cosas, porque se plantea que hoy lo que hacen los gobiernos, el quehacer de los gobiernos, se gobierna por políticas públicas. Y es responsabilidad de los gobiernos en Europa responder ante sus ciudadanos, rendir cuentas por las políticas públicas que se desarrollan, cómo se desarrollan, para qué se desarrollan, cuáles son sus principales resultados. América Latina está un poco en mora de entrar a esos procesos, aunque la realidad de la administración pública ya tenemos formas de participación social, control de gestión de los programas, proyectos y acciones de política pública, ya tenemos mecanismos de rendición de cuentas, tenemos mecanismos de control social, de control de gestión, de control financiero por parte de los entes de control, fundamentalmente las contralorías, llámese Contraloría Nacional, departamental o municipales, según el caso. Entonces ya hemos venido avanzando en estos temas. Bien, entonces, para continuar, bajo la lógica de lo que se planteó ahí, vamos a ver algunas de las características de los enfoques. Vamos a empezar con el enfoque secuencial, el neoinstitucional, el de derechos y el de redes. La idea es hacer una introducción muy sencilla de cada uno de ellos y una presentación de unos videos que resumen perfectamente. El enfoque secuencial, como lo mencionaba el profe Cobo, es planteado por Laswell como una forma de hacer un análisis de política pública principalmente con un enfoque gubernamental, entendido como un proceso conjunto de acciones organizadas en acompañar todo el proceso del ciclo de la política a través de digamos, cada una de sus etapas, y tiene en este caso algunos de los que se denominan los momentos del enfoque secuencial, que son las fases, las secuencias o etapas, y que pretende cada una de ellas de distintas acciones hacer una intervención. En la identificación del problema, pues se entiende que es el momento en el que se precisa la necesidad que se tiene. En la puesta en marcha se tiene que ver con todo lo que es la formulación y la adopción y la implementación del mismo, y la evaluación, que tiene que ver con identificar los mecanismos que permitan ver si se cumplió con, es decir, hacer la medición, si se cumplió con las metas trazadas, si se alcanzaron los objetivos a través de unos indicadores que se van desarrollando. También hay que identificar de este enfoque que, como lo dice el profe Rod, que cada una de estas fases pues presenta funcionamientos de proceso sistémico, es decir, que se entiende que es un sistema del proceso de la política pública, que este estudio de política pública pues resulta del proceso político y que involucra a los actores, que involucra las relaciones que se van dando en cada una de las etapas de ese proceso de ciencia política, de la aplicación de la política pública, y que, digamos, también tiene una característica con el juego de los actores, las relaciones, los modos de regulación social, al interior, por supuesto, de la intervención, y, por supuesto, los actores externos y el proceso de evaluación. Al respecto, voy a presentar
rápidamente también un video que resume este proceso de modelo secuencial y ya retomamos con el modelo neoinstitucional. Que es un diseño que acepta que se le superpongan otras teorías. Es decir, ¿vieron esta etapa? O sea, imaginemos que por ejemplo, algún investigador que esté en este tema, por ejemplo, Pablo Bulcurf o Nelson Cardoso, están investigando alguna nueva teoría, que están haciendo algo de eso respecto de cómo funciona la agenda. El modelo secuencial admite esa nueva teoría sobre el modelo y el modelo sigue funcionando. O sea, yo aquí puedo adoptar una teoría de la agenda distinta a la usualmente en uso en estudio de políticas públicas y adopto una nueva agenda producto de la investigación y de desarrollo. Lo mismo para la discusión, la decisión e incluso para la evaluación. Lo interesante del modelo secuencial de políticas públicas es esta modularidad, que acepta que se le superpongan teorías nuevas que expliquen mejor esa etapa, ese fenómeno, esa parte del proceso de decisión gubernamental. Entonces, y luego, que acá está la otra característica que no es menor, estimada gente, que el modelo secuencial dotó al análisis de políticas públicas de un lenguaje en común y de etapas identificadoras. O sea, gracias a este modelo sabemos más o menos estamos todos de acuerdo cuando hablamos de agenda de qué hablamos, cuando hablamos de implementación, de decisión, de evaluación, es decir, la importancia del lenguaje común. Y que con esto hago un breve párrafo. Las ciencias sociales en general, las políticas públicas pertenecen al gran dominio de las ciencias sociales, tienen problemas con la precisión de sus conceptos. No es lo mismo de la física, por la cual la física te define un sonido, es una variación en tal frecuencia de 440 Hz, o un rayo de luz es otra variación de partícula lumínica. O sea, el lenguaje físico, como toda ciencia dura, tiene una precisión muy grande en sus conceptos. Las ciencias sociales no. Por eso algunos dicen que son ciencias blandas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el modelo secuencial un poco vino a ayudarnos, no en saldar este debate, porque es un debate insoluble entre ciencias duras y blandas, pero sí al menos nos dio un lenguaje en común. Es decir, ustedes en las ciencias sociales generalmente cuando hablamos de Estado tenemos que definir de qué hablamos de Estado, si de un organismo de coordinación o es un organismo de dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en la física esos problemas no los tienen. Entonces, sociales tenemos problemas en el lenguaje. Nuestros conceptos son ambiguos, generalmente, por eso tenemos que precisarlos cuando hablamos de los problemas distintos de nuestra ciencia. ¿Qué es lo que ocurrió en políticas públicas? El modelo secuencial, de alguna forma, nos dio un lenguaje común. Hablemos de agenda, hablemos de implementación, hablemos de decisión, y acá está lo interesante de este modelo. Nos dio un lenguaje en común y etapas identificadoras, que no es poco. Y acá viene otra reflexión, que cada etapa del modelo secuencial representa una función. Es decir, la etapa de la agenda, vuelvo a la filmina, la etapa de la agenda tiene como función establecer las prioridades. La etapa de la discusión tiene como función establecer las distintas alternativas que hay respecto de un problema. La etapa de decisión tiene una función muy clara, que es adoptar una de esas alternativas o una mezcla de esas alternativas que aparecieron en la discusión. La etapa de implementación es la de manos a la obra, ver cómo hago, cómo implemento, cómo gestiono el problema. Y la etapa de la evaluación es justamente cómo evalúo, cómo doy un juicio, o sea, cómo doy una especie de evaluación, ¿no? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Fue costoso o no fue costoso? Etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, esta es la cuestión interesante del modelo secuencial. En cada etapa hay una función que hay que cumplir. Por eso, ese proceso está integrado por esa secuencia de distintas funciones. Agenda, discusión, debate, implementación y evaluación. Ahora, acá vienen un poco las críticas al modelo. Este modelo, si bien está muy difundido, es un modelo muy utilizado, es un libro prácticamente, como yo le dije, es el modelo del manual de texto, es el ABC de las políticas públicas. Pero acá vienen las críticas. Una crítica muy usual es que el modelo es excesivamente descriptivo. A mi criterio es una crítica que no es muy poderosa desde el punto de vista del alcance, porque que el modelo sea excesivamente descriptivo no es una crítica, a veces es una virtud. O sea, cuando uno tiene una descripción profunda de cómo funciona un proceso, es de alguna forma también una explicación.
Es decir, si yo te describo con lujo de detalle cómo funciona tal problema, cómo evoluciona, dónde va, llega un momento que digamos, la persona me va a decir, ahora entendí cómo funciona esto. O sea, primero viene tal etapa, después sigue tal otra, etc. Sí. Es decir, la descripción profunda no es un tema que para mí sea una crítica, porque una descripción profunda sirve para un buen análisis, si saben hacer un buen análisis. Pero bueno, ahí está el tema. Luego, otra crítica que le hacen es que el modelo secuencial tiene áreas grises. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a la filmina del proceso. A veces dice, entre la agenda y la discusión se está generando un cambio en la agenda, se está generando un cambio en la... O sea, es decir, hay momentos de transición, hay momentos grises, en los cuales no sabemos si estamos todavía en la agenda o estamos fabricando alternativas en la discusión. Y lo mismo pasa en la discusión. Hay momentos que se están evaluando las alternativas y poco tiempo, al mismo tiempo que se van evaluando las alternativas, de alguna forma se está elaborando la decisión. Y lo mismo, una vez que la decisión fue tomada, de alguna forma se está gestionando ya algo. Es decir, hay áreas grises entre cada una de las etapas, que es cierto. Lo que esta crítica no percibe es que, además de áreas grises, hay áreas claras. O sea, es decir, en algún momento vos te das cuenta, esto claramente entró en la agenda, esto claramente se está discutiendo, esto claramente ha sido decidido, esto claramente se ha implementado, esto claramente se ha evaluado. Es decir, hay áreas grises, que son áreas de transición, pero hay áreas claras que justamente son lo que te permiten la viabilidad del modelo. O sea, el modelo es explicativo si vos tenés áreas claras. Ahora, ¿por qué hay áreas grises? Muy sencillo, porque es un proceso social. Todo proceso social es un continuo. Por ejemplo, cuando uno analiza a un adolescente o un preadolescente, hay momentos en que es niño, momentos en que es adolescente. Pero hay un día en el cual dice, no, ahora es bien adolescente, o ahora no, todavía sigue siendo niño. Es como que hay alguna forma en la cual en todo el proceso social hay áreas grises, pero en algún momento esas áreas grises tienen un desenlace y se pasa a esa etapa más clara. Por eso el modelo secuencial tiene que ser valorado por las áreas claras más que por las áreas grises, que son inevitables, porque todo proceso social tiene estos puntos de transición, estos momentos grises, ¿no? Gramsci hablaba de esto, ¿no? Los momentos de transición son los momentos en los cuales lo viejo no desapareció y lo nuevo todavía no nació. Así que justamente el área gris es característico del proceso social, pero no es definitorio. Es el área clara, el área que vemos, donde uno sabe claramente se está discutiendo, claramente se está decidiendo, que define al modelo. Otra de las críticas, que no prescribe cuánto debe durar una etapa. Bueno, esto es muy variable, es de acuerdo al problema, la naturaleza del problema, cómo decide la sociedad, cuántos actores intervienen, si hay consensos o no. Es decir, el modelo secuencial te dice cómo establecer la etapa o cómo identificar a la etapa, no cuánto debe durar. El modelo no es prescriptivo. Hay grandes cambios de políticas públicas que se deciden en muy poco tiempo y otros que toman años y otros que nunca se toman. Con lo cual, el modelo no tiene por qué garantizarte una prescripción. Esta etapa dura 3,5 días o 4 años. El modelo secuencial te dice cómo están establecidas las etapas. Y otra crítica que le hacen al modelo secuencial dice que es unidireccional, es decir, que solo puede ir hacia adelante. Y ahora vuelvo a la filmina básica. Si usted, o sea, el modelo secuencial que esta crítica, ¿no? la que hace la crítica, el modelo solo puede ir hacia adelante, que es bastante relativa, que ahora la pasamos a explicar. Es decir, el modelo secuencial de la agenda pasa a la discusión, luego a la decisión, a la implementación y evaluación. Eso no es tan cierto. Hay temas que entran en agenda, se discuten un largo tiempo, se deciden, pero tal vez esa decisión tiene un impacto negativo, se vuelve a discutir y después de un tiempo se vuelve a la decisión. O el tema queda ahí. Es decir, puede haber retrocesos en estas etapas. O en el caso de la implementación lo mismo. Hay implementaciones de una política pública que pueden ser defectuosas, que hacen que se decida nuevamente qué hacer con el problema. O abandonarlo. Es decir, en el modelo secuencial hay claramente etapas, y estas etapas, algunas pueden ir para atrás, y pueden avanzar en otro momento. Lo que no se puede hacer en el modelo secuencial es empezar completamente a la inversa. No existe problema de política pública que empiece por evaluarse, se implemente, se decida, se discuta y entre en la agenda. O sea, el ciclo inverso es como la política de Dorian Gray, una persona, digamos, que nace viejo y muere al ser más joven.
digamos, de alguna forma en políticas públicas no se puede dar, solo en las películas. Generalmente el modelo secuencial tiene cierta unidireccionalidad, pero no significa que no pueda haber retrocesos, breves retrocesos de la decisión. Una decisión puede volver a ser discutida, una implementación puede ser cuestionada y hay que volver a decidir, etcétera, etcétera. Es decir, puede haber ciertos retrocesos. Lo que no puede haber es un camino completamente inverso. No existe política pública que empiece de la etapa 5 a la etapa 1. Es decir, y cuando hay retroalimentación, generalmente, ¿qué ocurre? Se toman los informes de evaluación que se hizo respecto a una política pública y se reinstala ese tema en una agenda parlamentaria, agenda de discusión, se discute, se decide, se implementa. Es un poco el camino que tendría que seguir la evaluación. Luego, vamos a ver otra de las críticas. Bueno, ahí les dije básicamente las críticas. Con lo cual, si ustedes ven que es excesivamente descriptivo, a mi criterio no es una crítica, sino es una virtud, que tiene las grises más que es una realidad de los fenómenos sociales, que no prescribe cuánto debe durar una etapa, no es cierto porque esto es muy variable, depende de acuerdo al problema que estemos tratando, y la crítica que es unidireccional es que realmente, de alguna forma, no es válida porque el modelo puede tener breves retrocesos, pero no puede ir completamente de atrás para adelante. Bueno, entonces vamos a las conclusiones, que es un modelo muy valioso para el análisis de políticas públicas, tanto desde el punto de vista descriptivo como explicativo. Yo siempre le aconsejo a la gente que estudia administración y políticas públicas que si algún momento en su vida profesional le piden analíceme tal políticas públicas, que empiecen por el modelo secuencial. Porque el modelo secuencial, ¿qué es lo que hace? Te particiona el proceso en etapas claras: agenda, discusión, debate, implementación, evaluación. De alguna forma te traza un mapa de la decisión pública. ¿Cómo fue esa decisión pública? ¿Qué pasa si alguna etapa está incompleta? Ningún problema. El modelo secuencial puede analizar hasta la etapa que llegaste. Es decir, hay políticas públicas que llegan nada más hasta la etapa de la decisión y luego no se implementan. Perfectamente se puede aplicar el modelo secuencial. Es decir, podemos explicar cómo entró en agenda, podemos discutir cómo se discutió, cuántas alternativas había, 2, 3, 4, y podemos ver cómo se decidió. Bien, continuando con esto, pasamos, ya viendo unas características generales del modelo secuencial, pasamos a hablar un poco más del enfoque neoinstitucional, que como su nombre lo indica, tiene una mirada específicamente institucional, que tiene un perfil más sociológico, de decisión racional e histórico, y con su caracterización desde lo sociológico, como su nombre indica, viene la sociología y estudia integralmente las distintas organizaciones. Los autores de esta corriente estaban interesados en crear un desarrollo de un modelo de pensamiento sujeto-actor de distintas organizaciones. Como decisión racional, pues surge de la economía y considera principalmente los tipos de instituciones y los efectos diferenciados que se generan. Los defensores de esta corriente pues pretenden aplicar sus métodos y sus lógicas al estudio de esa política y a partir de cómo se entiende el comportamiento humano y sus motivaciones de los modelos. Y desde la lógica histórica pues busca comprender y explicar la realidad en relación con el objeto de interés, los eventos y los efectos en el mundo real. Se trata, por supuesto, de abordar el cómo y el porqué de las situaciones o temas, objeto de análisis desde una visión histórica, teniendo en cuenta las instituciones, no como únicas ni exclusivas, y además de otras variables para explicar la evolución de la realidad objetiva del estudio. Entonces, también rápidamente vemos una presentación de lo que es la explicación del modelo neoinstitucional. Y sobre el problema de las decisiones tomadas. Después tenemos el enfoque neoinstitucional. Se centra en las instituciones. Y volvemos a la definición que vimos en la clase anterior, y es el problema de las instituciones no como las organizaciones del Estado, sino como las reglas, normas construidas histórica y espacialmente.
tenemos unos subenfoques, por decirlo, son unas perspectivas de este análisis, de este enfoque neoinstitucional. Está el histórico, que señala que los caminos de dependencia, es decir, la historia determina caminos de dependencia en términos del funcionamiento de las instituciones, por lo que hay que dar cuenta de la historia institucional y la política pesa sobre el desarrollo de la acción pública. Si tenemos una tradición, por ejemplo, de abordaje del problema de la tenencia de la tierra a partir de intervenciones relacionadas más con la distribución que con la definición de títulos, esa historia, hacer el cambio va a pesar un montón porque, por ejemplo, los posibles beneficiarios no van a entender por qué el título es más importante y no más bien ampliarme la cantidad de tierras, ¿sí? Entonces, cómo las historias institucionales pesan en los procesos de construcción de las políticas públicas, en los procesos decisionales, pero también en la forma que se desarrolla esa acción pública. El enfoque de la elección racional. Las instituciones entienden en este enfoque del neoinstitucionalismo como una forma de reducción de la incertidumbre y la acción de los actores para la maximización de los beneficios. Entonces, el papel de la política pública estaría dado en construir elementos que permitan la reducción de esa incertidumbre. Volvemos con el ejemplo del mercado de tierras. Entonces, para reducir la incertidumbre frente al tema de la tenencia, se hacen políticas públicas que permiten la expedición de títulos que nos den claridad sobre quién, cómo, cuándo, cuánta tierra tiene la gente, que nos permita vender y permita hacer transacciones. Eso elimina esos factores de incertidumbre que pueden pasar frente a la tenencia de la tierra. El económico. La idea es que las políticas públicas estarían dadas para la intervención de la política pública estaría dada con el fin de disminuir los costos de transacción. Volvemos, los costos de transacción son aquellos que se generan, por ejemplo, por la falta de información, ¿cierto? Entonces, cuando no existe información sobre el mercado de tierras, yo, para poder hacer una inversión en el campo, si soy un gran empresario y quiero hacer una inversión en el campo, tengo que hacer, qué sé yo, 20 estudios de títulos de tierras para ver si yo sí puedo o no puedo comprar esas tierras. Entonces, acá lo importante es la disminución de esos costos de transacción. Y en el sociológico, estamos hablando del papel de la cultura en la consolidación de las instituciones y de la acción pública. Entendemos cómo, para que la política pública se entienda, en cómo esas instituciones han sido creadas, cómo culturalmente tienen influencias y cómo eso va a generar problemas para la acción pública. Entonces, en este caso, con el mercado, lo que estaríamos estudiando, lo que buscaríamos reconocer es cómo, por ejemplo, culturalmente la gente no considera importante el título de tierra y considera que las cartas, una carta-venta es suficiente para demostrar su tenencia, ¿sí? Esto sería desde el enfoque. Bien, continuando, hablando de los enfoques que se han presentado para el análisis de política pública, seguimos con el enfoque de derechos. Esta es una visión general para el análisis de este tipo de enfoques que sigue el profe Barco desde 2014. Este pues parte de reconocer a las personas como titulares de derechos. Por supuesto, se entiende que inicialmente delimita pues la política pública comprendiendo el problema a resolver y la alternativa y solución dada a la misma. Posteriormente delimita el derecho estableciendo los estándares nacionales e internacionales y sus contextos mínimos de derecho. Seguidamente identifica las obligaciones estatales y establece precisiones de cuáles son estas respecto a cada dimensión o elemento del derecho indicado y, por supuesto, también hace un proceso de verificación de los principales principios transversales que son enmarcados, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con las políticas y promoción de protección de derechos humanos del Plan Nacional de las Naciones Unidas, estableciendo algunos principios transversales como son igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, participación ciudadana en la toma de decisiones,
transparencia y rendición de cuentas. Y establece pues los específicos para verificar el enfoque de derechos en la política pública dentro de lo que se incluyen. Por supuesto, todo lo que tiene que ver al proceso de derechos de igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, participación ciudadana en la toma de decisiones y transparencia de cuentas. Por supuesto, en Colombia este tipo de análisis de política pues toma una gran relevancia, ya que en Colombia se denomina como un Estado social de derecho, y pues la principal finalidad del Estado social de derecho es, por supuesto, el goce efectivo de todos los derechos de las personas bajo la protección de diferentes instituciones, de autoridades, procedimientos, de todo digamos que todo el proceso público y del interés público, para que exista pues representación de minorías, participación, consolidación de condiciones, garantías y oportunidades para que los derechos y las reglas de juego sean claras y explícitas para todas las personas. El enfoque de derechos que, digamos, tiene una característica de ser diferenciado, se constituye pues más bien como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, que desde el punto de vista normativo, pues por supuesto está basado en las normas internacionales de los derechos humanos, y que desde el punto de vista operativo está orientado a la promoción y protección de los derechos humanos. Entonces rápidamente también les voy a compartir un video que habla sobre esta temática. Mi nombre es Carlos Alzabarco y vamos a tratar hoy día el proceso de aplicación del Estado y para poder hacer políticas públicas. El que sirve para poder tomar decisiones en el Estado y para poder hacer políticas públicas. El enfoque de derechos es un instrumento metodológico, pero además es también un instrumento ético. Es decir, para muchos de nosotros, la protección y la defensa de los derechos humanos es un tema que está en el centro de las decisiones del Estado, es su fin principal y por lo tanto la persona se convierte en el centro de decisiones de toda la actividad estatal. En ese sentido, lo que uno podría decir es que el enfoque de derechos toma elementos del derecho internacional de los derechos humanos, toma elementos del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional, y ciertamente a partir de ello va elaborando una serie de criterios y de métodos que ya he mencionado antes, y que va a lograr que se permita al Estado hacer vigentes los derechos de formas no judiciales, sino más bien a través de estas decisiones administrativas o de la administración pública, que tienen además un proceso de negociación político muy importante. La participación ciudadana y la repolitización del proceso de desarrollo son elementos claves también que definen al enfoque de derechos como un proceso en el que ciertamente no se basa el Estado solamente en lo técnico para tomar decisiones, sino que negocia con las partes, involucra al ciudadano y, por supuesto, lo hace de la manera más democrática en un espacio de institucionalidad que permite al Estado, además, que los ciudadanos tengan sus derechos garantizados. Ese es el centro del enfoque de derechos. Hay algunos elementos centrales que yo he tratado de simplificar en este gráfico. La persona humana siempre está en el centro de las decisiones del Estado, por lo tanto, toda decisión de política pública se va a orientar al beneficio y a la satisfacción de las libertades, a la ampliación de las libertades y a la satisfacción de los derechos de la persona. Si yo voy a establecer, por ejemplo, políticas urbanas, las avenidas, las calles, los edificios se organizan para que el ciudadano viva mejor en la ciudad. Si yo voy a organizar sistemas de protección previsional, significa que yo estoy garantizando los derechos del ciudadano para cuando éste reciba servicios de salud o de protección posterior al periodo de trabajo. La política pública, entonces, va a estar
básicamente centrada en las decisiones que garanticen los derechos de la persona. Esto implica tomar en cuenta que hay derechos cuyos contenidos hay que fijar y hay que establecer, y las obligaciones estatales, que son aquellas obligaciones que devienen y provienen de los instrumentos internacionales que el Perú ha suscrito y que efectivamente marcan una serie de obligaciones que el Estado debe cumplir frente al ciudadano para hacer vigentes los derechos. Alrededor tenemos 4 principios claves: la igualdad y la no discriminación, la progresividad y no regresividad, la transparencia y rendición de cuentas y la participación, de los cuales vamos a hablar ahora. El principio de igualdad y no discriminación es claramente un principio básico, no solamente del enfoque de derecho, sino que informa todo el sistema jurídico. El principio de no regresividad y de progresividad implica que los derechos siempre tienen que ser reconocidos hacia adelante, no puede haber un retroceso en su protección, y por lo tanto el enfoque de derechos debe contemplar siempre que, por ejemplo, en un Plan Nacional de Derechos Humanos, los derechos ya garantizados no pueden eliminarse o reducirse respecto del anterior plan que ya habíamos establecido en el país. El principio de participación ciudadana implica la participación o la intervención de los ciudadanos, hombres y mujeres que forman parte del proceso, pero además incorporando a otros sectores: pueblos indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etc. Y el principio de transparencia y rendición de cuentas, que implica que todas las decisiones del Estado deben ser siempre organizadas de tal forma que el ciudadano pueda conocer por qué se tomaron las decisiones, qué decisiones se han adoptado y se establezcan las responsabilidades que correspondan en caso de que esto sea positivo o negativo para el ciudadano. El control social es indispensable en un enfoque de derechos. El enfoque de derechos se puede aplicar en cualquier momento de la política pública: en la fase de agenda, cuando se definen los problemas y las soluciones; en el momento del diseño, cuando yo organizo los programas públicos; en la implementación, cuando los llevo al campo y empiezo a prestar los servicios, por ejemplo, un servicio de vacunación, o el vaso de leche, o Jaliwarma. Cualquiera de estos programas se ha implementado, se ha diseñado y se ha incorporado en la agenda. Y después se va a evaluar, es decir, en algún momento el enfoque de derechos también considerará si es que hemos logrado lo que en el diseño y en la implementación nos hemos propuesto. Hay 6 pasos claves para la aplicación del enfoque de derechos que yo resumo en este gráfico. Primero, hay que delimitar los estándares nacionales e internacionales sobre los derechos pertinentes, es decir, si yo, por ejemplo, digo que voy a tratar el derecho al agua y voy a dictar una política de protección sobre el agua potable para los ciudadanos, entonces, efectivamente, yo tengo que guiarme por los protocolos, pactos y tratados internacionales y por las observaciones generales, como la número 15, que Naciones Unidas ha aprobado sobre el derecho al agua. A partir de eso, también identifico las obligaciones que el Estado tiene, es decir, por ejemplo, el Estado tiene obligaciones de protección, de respeto, de garantía y de promoción. Tengo que identificar cuáles son y cuáles derivan de estos tratados internacionales. Una vez que hago eso, el tercer paso es identificar qué aspectos institucionales son necesarios para la aplicación del enfoque de derechos en este derecho específico. Cuarto, quinto y sexto se trata fundamentalmente de vincular los derechos con las obligaciones en ese marco institucional que hemos planteado en el paso 3. Así pues, por ejemplo, las dimensiones del derecho, el contenido del derecho va a basarse fundamentalmente en lo que explican las observaciones generales derivadas de los tratados: la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la calidad del servicio de agua en este caso, y la adaptabilidad, es decir, que el derecho además de agua se respete y sea adecuado a los estándares internacionales que consideran que lo cultural debe ser respetado también en el espacio nacional. Las obligaciones que he mencionado, que son respetar, proteger, garantizar y promover, que deben ser consideradas también. En este caso, el Estado presta servicios y ahí debe respetar los derechos del ciudadano. Si la empresa es estatal, por ejemplo la empresa de agua como Sedapal, entonces el Estado debe proteger y respetar en este caso el derecho del ciudadano al que le presta el servicio. Cuando el Estado tiene empresas que prestan servicios a los ciudadanos y cuando son privadas, entonces es el Estado el que debe verificar que las empresas no afecten el derecho del ciudadano, en ese caso protege. Garantiza cuando se asegura de que el derecho siempre va a estar vigente en el Estado. Y promueve cuando efectivamente logra que el ciudadano conozca su derecho e identifique los mecanismos que van a permitir el
logro de la vigencia del derecho mismo. Así, por ejemplo, vamos a tener además que los aspectos institucionales que nosotros tenemos que identificar son fundamentalmente la rectoría en las políticas públicas, es decir, tiene que haber un órgano encargado con claridad en el mandato para que esa política exista, sea vigente y se implemente, la coordinación intersectorial horizontal, es decir, entre varios sectores de gobierno, e intergubernamental, que significa unir al gobierno nacional con el regional y el local, la estructura organizacional, que debe incorporar algún órgano específicamente responsable de garantizar que el enfoque de derecho sea aplicado a la política, y por supuesto las capacidades estatales como el apoyo político, los recursos humanos y los recursos presupuestales, que deben asegurarnos que las capacidades del Estado son suficientes para que las políticas se dicten y los derechos se garanticen a través de esas políticas. Termino diciendo que todo esto podría parecer teórico. ¿Cómo logramos que se haga práctico en el Estado? Porque finalmente el tomador de decisión de políticas públicas requiere tener datos operativos para tomar decisiones. Yo propongo que se crucen tanto el contenido de las obligaciones del Estado con los contenidos del derecho propiamente. Así, por ejemplo, si estuviéramos hablando del derecho al agua, la disponibilidad, que es un contenido del derecho al agua, puede cruzarse con la obligación proteger, y en ese caso, cuando los privados presten los servicios, no debemos permitir que falte el abastecimiento de agua en una región a una comunidad. Si la accesibilidad física, económica, a la información o a la no discriminación establecen también sistemas de protección, por ejemplo en accesibilidad económica, yo debería garantizar que hayan tarifas sociales que permitan que los más pobres accedan al servicio de agua aun cuando no puedan pagar, estableciéndoles tarifas especiales, como existe hoy día en nuestro país en todas las empresas prestadoras de servicios públicos de agua. Bien, entonces queda claro el enfoque basado en derechos, por supuesto. Cuando hay calidad, podría... Que ya queda un poco más claro. Pasamos ahora a hablar específicamente del enfoque de redes. Ya este enfoque de redes, listo, que es también conocido como el Policy Networks. Se entiende como una herramienta analítica útil para analizar las relaciones institucionalizadas de intercambio entre organizaciones de interés, es decir, la sociedad y el Estado, permitiendo tener en cuenta los cambios experimentados en los distintos sectores y subsectores. Para algunos autores, los Policy Networks no solo son una herramienta analítica, sino que además tienen poder teórico, subrayando que la estructura de red afecta tanto al proceso como al resultado de la política. Se trata de la existencia de relaciones estables de naturaleza no jerárquica, independiente, que vincula a distintos actores que poseen intereses comunes en relación con una política o programa de acción y que unen esfuerzos para el logro de fines y metas propuestos. Es decir, que en términos de política pública, la red supone que una forma particular de relacionamiento de distintos actores, entre ellos burócratas, políticos, expertos, representantes de grupos de interés particulares, se da a distintas organizaciones públicas y privadas que dirigen, por supuesto, el sector de la política y el territorio. ¿En qué? En salud, en educación, agricultura, en espacios geográficos, bueno, etcétera. Los distintos actores, pues lo que hacen es participar en red y debaten públicamente, pues, que pues, los problemas y las ofertas y soluciones que se pueden dar. Este enfoque deriva de lo que se denomina la caja negra y el triángulo de hierro aplicados a las entidades gubernamentales en su inicio. Proviene principalmente de ¿qué? Pues de la política norteamericana de más o menos los 1965-63 y por supuesto de Europa, que también empieza a desarrollar todo el proceso de las redes con diversos enfoques pluralistas, de subgobiernos vinculado a, no sé, el número de actores, a la decisión estatal, a un marco de conformación,
En sí, este enfoque tiene pues algunas de las siguientes características. Como red de políticas públicas, como una tipología de intermediación de intereses entre el Estado y, por supuesto, los intereses sociales, las redes políticas públicas según el grado de integración entre sus miembros y la distribución de recursos entre ellos, es decir, la red de comunidades sobre política altamente integrada, redes profesionales, redes intergubernamentales y de productores o de gobiernos, lo que conocemos como gremios, redes de política según sea la heterogeneidad u homogeneidad, dependiendo de la forma como se conforman estos recursos, redes de política como herramienta analítica, que pues, constituye principalmente ¿qué? Pues instrumentos valiosos para examinar relaciones interinstitucionales entre el Estado y las diferentes organizaciones. Las redes políticas como referente para la relación del Estado y la sociedad, en donde por supuesto aquí juega un papel fundamental los procesos de participación y lo que se denomina el mesonivel frente a los macroniveles, y lo que se denomina la política de abajo hacia arriba, es decir, la construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba. Y la red de política como forma de gobernabilidad. Bajo este enfoque, las estructuras sociales pues tienen un poder explicatorio mayor que atributos de personas o de individuos. En este caso, pues las sociedades modernas principalmente hablan de la sectorización y de las demandas sociales que disminuyen la sobrecarga del gobierno. También vamos a ver rápidamente un video muy corto de lo que es el enfoque de redes para finalizar esta temática. En ese sentido, ya se empieza a hablar de redes de políticas públicas. Si antes estaba el Estado al centro de todo, ahora hay varias personas o varias organizaciones que forman parte de la dinamización de la economía. Hay distintos enfoques de políticas públicas. Nosotros vamos a hacer hincapié, más que nada, en uno que nos consideramos que es el más apropiado, que es el de tipología de red de políticas públicas. Básicamente, a través de este modelo de análisis de políticas públicas, lo que queremos ver es justamente cómo se lleva a cabo justamente las modificaciones o los cambios dentro de una. Pero si en el modelo de seguimiento de una cuestión el hincapié estaba puesto en la historicidad, y si en el enfoque de coaliciones defensoras el hincapié estaba puesto en las acciones que se llevan a cabo dentro de los distintos actores, en este modelo en particular, el hincapié está puesto en última instancia en, denme un segundito, el hincapié está puesto en el tipo de relación que se da entre los actores que conforman una red de política pública. No tanto en la negociación propiamente dicha, sino en el tipo de relación que hay entre los distintos actores que forman parte de una red de política pública. Y ese tipo de relación va a estar determinado por dos elementos o dos ejes: la distribución del poder y el tipo de interacción que se da entre los distintos actores, ¿no? La distribución del poder puede estar dada a través de la concentración y de la fragmentación, y el tipo de interacción puede estar dado a través de una interacción conflictiva, una interacción orientada a la negociación y, por último, una interacción orientada a la cooperación. Y en ese marco se conforma una tipología en donde se establece justamente cuál va a ser, de qué manera se va a llevar a cabo la transformación de una política pública teniendo en cuenta estos, ¿no? En ese sentido, si estamos hablando de conflicto y de fragmentación, hablamos de competencias; si hablamos de conflicto y concentración, hablamos de dominio; si hablamos de negociación y concentración, hablamos de negociación asimétrica, y así sucesivamente. Y siempre es absolutamente importante tener en cuenta que la red de políticas públicas indefectiblemente tiene un contexto detrás. Un contexto transnacional, un contexto nacional y un contexto internacional. Y en ese sentido, el tipo de interacción que se da
dentro de una política pública necesariamente va a determinar de qué manera se modifica esa política. Si estamos en una red de políticas públicas que está orientada a la fragmentación y al conflicto, con una distribución del poder orientada a la fragmentación y con una interacción orientada al conflicto, indefectiblemente va a haber un cambio potencial. Va a haber un alto potencial para el cambio rápido. Y así sucesivamente. Yo justo ahora no pude terminar, esto es algo que estoy acostumbrado a hacerlo de manera presencial, pero graficándolo, pero bueno, justamente ahora este gráfico no lo terminé de animar, ¿no? Así que voy a tratar de describirlo de la manera más apropiada posible. Si se quiere, tenemos que tratar de imaginar que el tipo de interacción determina la modificación de la política pública de la siguiente manera. Siendo desde ustedes están viendo el cuadro que les tengo a continuación, siendo desde abajo hacia la izquierda, hacia arriba, siendo desde la fragmentación y el conflicto a la concentración y el conflicto, y de ahí vamos a negociación y fragmentación. Es decir, una suerte de zigzag. Tomando como referencia, como punto inicial, el alto potencial para el cambio rápido que se da dentro de la dinámica de conflicto y fragmentación, y como cierre de este zigzag en la dinámica de concentración y de cooperación. Es decir, que va a haber un bajo potencial para el cambio de políticas públicas si hay una distribución de poder concentrada y una negociación orientada a la cooperación. El objetivo en este modelo de análisis de políticas públicas es tratar de entender justamente tratar de entender de qué manera el tipo de interacción determina la posibilidad de la modificación de la política pública. Y en ese sentido, lo que se tiene que llevar a cabo es una suerte de se tiene que recabar información para que, con esa información, tratar de identificar cómo un subsistema de políticas públicas tiene conformada su red de políticas públicas. Y la idea es que esté alojada en alguno de estos 6 ejes que tenemos acá, o alguno de estos 6 cuadrantes que tenemos acá. Y en este marco, ya como para ir finalizando, es importante tener en cuenta el contexto transnacional, el contexto nacional, el contexto específico. Eso determina la estructura de una red de políticas públicas. Esa estructura de la red de políticas públicas está vinculada a la distribución del poder y a los tipos de interacción, y en ese sentido, lo que vamos a poder vislumbrar como resultado de nuestro trabajo es cuál es el potencial para el cambio que hay dentro de una red de políticas públicas, y ese cambio cómo se va a llevar a cabo, ¿no? O con qué tipo de interacción. Bien, con esto finalizamos lo que es el análisis de los enfoques de política pública. Quiero, para finalizar, pues recomendarles primero el repaso de la unidad, estos textos que les van a servir para fundamentar, si es necesario, los talleres y las temáticas, que es el texto de enfoque basado en derechos, qué es y cómo se aplica a las políticas públicas. Este texto que muestra una propuesta de política pública a partir de la construcción de los derechos humanos, que también es muy interesante. El documento COMPES, Lineamientos de Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres y las Víctimas del Conflicto Armado, que es el COMPES 3784. Para el tema de las redes está el documento Las redes de política pública, una revisión teórica de Cristina Zumbrillén, y está el texto de redes y políticas públicas, una visión general del profe H. Klink, y finalmente está el de las redes de política social, un desafío de la gerencia social como mecanismo de enfoques de análisis de política pública. Con esto finalizo este video y ya nos encontraremos para la siguiente temática. Buen día.